Muy buenos días. Con Europa fallando en los esfuerzos por mantener a las economías abiertas frente a esta segunda ola de la pandemia, la economista jefe del Banco Mundial lanza una dura advertencia. Otra crisis financiera podría estar por venir. Una nueva crisis y quizás también otra guerra comercial. Donald Trump advierte de que atacará con fuerza a la Unión Europea si aplica finalmente las tarifas de 4.000 millones de dólares del caso Boeing. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Otra crisis financiera y otra guerra comercial emergen como nuevos riesgos en medio de la segunda parte de una pandemia que ni mucho menos está aflojando, sino más bien todo lo contrario. Varios países europeos han vuelto a registrar nuevos récords diarios de casos en el último día, entre ellos Alemania, donde se ha puesto el foco de posibles nuevas medidas duras de confinamiento tras las adoptadas por Reino Unido en Londres y por Francia en París. Además, el foco también está puesto en Italia, donde hace unos instantes el Corriere della Sera ha anticipado que el primer ministro Conte también estaría considerando posibles nuevas medidas de confinamiento. En Estados Unidos ha registrado el mayor incremento de casos de los últimos 2 meses, con la mayoría de estados reportando de nuevo aumentos, 46 de 52, y mientras siguen las noticias también decepcionantes en el plano de la lucha médica contra el coronavirus. A los anuncios durante la semana de paralización de las pruebas de la vacuna de Johnson & Johnson y del tratamiento antiviral de Eli Lilly, que ha pesado fuertemente sobre el sentimiento del mercado, se suma hoy la que hemos recibido sobre el Remdesivir, el tratamiento de Gilead Sciences para pacientes ya infectados por el virus. Según un estudio clínico de la Organización Mundial de la Salud, no tendría un efecto definitivo en las opciones de los pacientes hospitalizados de supervivencia, lo que supone sin duda un varapalo para uno de los tratamientos que primero se desarrollaron y que más se ha estado utilizando en la lucha en el plano médico. El virus aprieta especialmente en Europa, como decíamos, provocando que muchos gobiernos hayan visto forzados de nuevo a aplicar medidas o restricciones más duras, entre ellos confinamiento selectivo parcial que hemos visto esta semana en Holanda, en Irlanda, en Cataluña, más los cierres también de París y Londres, 2 grandes capitales europeas. Unas medidas que vuelven a incrementar el temor o miedo a que se vuelva a dar un importante golpe a las economías al no ser capaces de mantenerlas abiertas por completo frente al avance de la pandemia. Y eso es precisamente lo que advierte hoy la economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, que el virus está provocando una segunda crisis económica que podría evidentemente ser peor que la primera del mes de marzo y que todo podría terminar en un sitio donde ya más o menos lo conocemos, en una nueva crisis financiera como la sufrida en el año 2008. Reinhart ha admitido además que los quantitative easing expansivos de los bancos centrales seguramente son insuficientes por sí solos para evitar este escenario y que es necesario que los gobiernos hagan más desde el plano de la política fiscal. Un mensaje que llega en pleno bloqueo de las negociaciones sobre los estímulos en Estados Unidos, y el problema ahora, en vez de los demócratas, parecen ser los propios rebeldes republicanos, que han dicho que no apoyarán en el Senado la última propuesta de Donald Trump de un nuevo plan por 1,8 billones de dólares, tal y como se ha encargado de remarcar el líder en la Cámara, McConnell. Mientras se resuelve esta situación, el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, trata de convencer a Nancy Pelosi de que acepte esta oferta con la promesa de que será el presidente el que consiga convencer personalmente 1 a 1 a los senadores republicanos de que den su visto bueno a este plan antes de los comicios presidenciales de dentro de poco más de 2 semanas. Mientras tanto, de momento desde la Fed siguen las voces apuntando a la necesidad también de estos estímulos. Kashkari ha dicho en las últimas horas que la recuperación se está frenando y que es necesario que haya más estímulos para volver otra vez a estimularla. Y por si fuese poco este contexto, parece que otra guerra comercial podría estar también a punto de estallar. El presidente de Estados Unidos ha lanzado una dura advertencia a los líderes europeos, aprovechando que quizás están pendientes de otros asuntos como el propio virus y las negociaciones del Brexit. Ha dicho que atacará con fuerza a los bienes europeos en el caso de que finalmente apliquen los aranceles relativos al caso de las ayudas sobre el fabricante de aviones Boeing, después de
que esta semana haya ratificado su sentencia la Organización Mundial del Comercio, respaldando a Europa a aplicar dichas tarifas. Trump hace esta advertencia después de que en los últimos días hayamos conocido que Bruselas está sopesando si aplicar ya dichos aranceles o, por el contrario, esperar a ver si hay otro inquilino en la Casa Blanca el 3 de noviembre con el que iniciar negociaciones, algo que seguramente le ha sentado como un tiro al presidente republicano y que significa además que la Unión Europea ha rechazado la oferta negociadora que Washington puso encima de la mesa la pasada semana, algo que conocíamos ayer y que parecía, en el fondo, sin duda, algo bastante imposible de cumplir. La administración estadounidense abría la puerta a retirar las tarifas por el caso Airbus siempre y cuando el fabricante de aviones europeo devolviese los miles de millones en ayudas estatales recibidas en las últimas décadas. En este contexto imperan las ventas en la sesión asiática, siguiendo la estela de ayer para las bolsas globales. Hemos visto en Tokio cierre en negativo para el Nikkei del 0,29%, para el Topix Index del 0,77%, también caídas en este caso para el Kospi surcoreano de medio punto porcentual. La bolsa de Australia ha cerrado con caídas del 0,46%. En negativo también el CSI 300, que pierde una décima. Se recupera en el tramo final de la sesión el Shanghai Composite, que ya ha girado a positivo, suma un 0,27%, y hoy se ha movido a contracorriente durante la mayor parte de la sesión el Hansen de Hong Kong, que a esta hora suma un poquito más de un punto porcentual. En cambio, las bolsas europeas tratan de rebotar al menos una parte del desplome sufrido en el día de ayer, como decíamos, en esa lucha contra la pandemia del coronavirus que está provocando más medidas de confinamiento, y apuntan a una apertura a esta hora pues con avances de entre 4 y 9 décimas para los principales indicadores, con todas las miradas puestas en la segunda jornada del Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, con el foco puesto en el Brexit y en ver si Boris Johnson cumple o no con la amenaza de levantarse de las negociaciones si no hay acuerdo. Parece que su jefe negociador David Frost le ha tratado de convencer de que le dé al menos 2 semanas más, porque las negociaciones algo sí que han debido de avanzar en las últimas horas, tal y como admitía también en el lado contrario la propia canciller alemana Angela Merkel después de la primera cita de la primera reunión del Consejo mantenida en el día de ayer. Y en el plano macroeconómico esperamos sin duda el dato clave de inflación de septiembre en la eurozona, y que probablemente va a constatar los peores temores del Banco Central Europeo, con ese escenario de deflación de precios negativos ya por segundo mes consecutivo, menos 0,3% esperado frente al menos 0,2% anterior. Un dato que tendremos también en Italia junto a la balanza comercial. En el plano empresarial van a cotizar los resultados de Daimler, del gigante automovilístico alemán, que ha superado expectativas, dice, gracias a una recuperación mayor a la esperada del mercado y a un negocio fuerte en el mes de septiembre. Beneficio antes de impuestos de 3.070 millones de euros, por encima de los 2.140 esperados por el mercado. 2 apuntes en España. Standard & Poor's ha degradado, en este caso hasta nivel de impago, la nota de Codere después de cerrar su refinanciación, y contrato por el que estaría pujando CAF, contrato de autobuses en Polonia y Estonia, por 60 millones de euros. Y al otro lado del Atlántico, pues los futuros de momento vienen bastante planos y además con signo negativo delante para las bolsas norteamericanas ante el avance del virus y el bloqueo de momento de los estímulos fiscales, en una jornada en la que esperamos referencia clave macroeconómica, indicador adelantado del crecimiento, ventas minoristas del mes de septiembre. Recuerden que el consumo supone 2/3 del PIB norteamericano y que a través de este dato los bancos de inversión analistas actualizan sus previsiones de crecimiento. Esperamos también producción manufacturera e industrial, confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, el habitual Baker Hughes con el número de refinerías activas y más resultados corporativos, hoy con el protagonismo que va a recaer en la compañía de servicios petroleros Schlumberger y también en otra entidad financiera, Bank of New York Mellon. Feliz sesión.